Se definió la corriente eléctrica y se definieron dos tipos de corrientes. La que se debe, la real, ¿verdad? La que se debe a los electrones, al movimiento de los electrones, a la que se denominó corriente electrónica. Y la otra, la convencional, la que tiene que ver con el hecho de suponer que los portadores de carga son positivos. Y ese es el que vamos a considerar a partir de ahora. Ese es el concepto que vamos a manejar. Entonces tendríamos que la corriente circularía en el sentido del campo eléctrico, suponiendo que aquí esta terminal del conductor la polarizamos positivamente y la otra terminal negativamente. El campo va de más a menos. Y entonces esta es la definición general de corriente, donde se consideran también diferenciales, ¿verdad? Luego hicimos algunos ejercicios, las unidades dijimos que eran el amperio. Quedó claro que inicialmente, por lo menos en esta unidad, solo vamos a estudiar fenómenos que tienen que ver con corriente directa, o DC por sus siglas en inglés, o CC, como le llaman también, que es corriente continua. Y que en la otra unidad vamos a ver al final de la otra unidad algún fenómeno que tiene que ver con energía, con el comportamiento de los dispositivos cuando están alimentados con potenciales alternos. Después de eso definimos la resistencia como una característica de los conductores, no del material, sino de los conductores, que tiene que ver con sus dimensiones, con el área, mayormente tiene que ver con el área transversal. Entre más estrecho es el conductor, más dificultad tienen los portadores de carga para atravesarlo, para moverse a lo largo de él. Eso significa que el conductor más estrecho tiene más resistencia, que es el concepto que se manejó. Es el concepto que nos dice qué tan fácil o qué tan difícil le resulta a los portadores de carga circular a través de los conductores, la resistencia. Pero las unidades, perdón, la propiedad del material está representada mediante la resistividad. La resistividad es la propiedad que nos dice qué tan buen conductor es, de tal manera que los buenos conductores son de baja resistividad y los malos conductores de resistividad alta. Aquí hicimos una comparación, ¿verdad? Los que llegaron después van a tener que esperarse al final porque interrumpimos las clases. Entonces al final van a tener que esperarse, por favor, para la asistencia. Aquí tenemos una clase de unos tipos de resistividad y se ve claramente que los materiales buenos conductores tienen valores tan bajos como de 10 a la menos 8 y los malos conductores como el hule son del orden de 10 a la 13, ¿verdad? Eso los hace muy malos conductores, pero muy buenos aislantes. En términos de eso, se definió la resistencia como, de una forma muy simple, como la resistividad del material por la longitud del conductor dividido por su área transversal. Esto se mide considerando las unidades de la resistividad, que son ohmios por metro. Esto resulta, al sustituir todos los parámetros, resulta ohmios, que son las unidades en las que se mide. Consideramos también el símbolo, que es este. El símbolo es un zigzag que nos recuerda que los portadores de carga tienen dificultades para pasar a través del conductor. Y vimos rápidamente una forma de representar y de identificar a las resistencias reales, ¿verdad? Que es esto, es el código de colores. Y esa es la fotografía de una resistencia tal y como ustedes la van a poder visualizar. Es la más común. Luego, consideramos la ley de Ohm. ¿Qué sucede? Que si este es un conductor, este ducto es un conductor, y usted va a hacer circular corriente, que es ese personaje en verde, ese personaje va a tener dificultades para atravesar un conductor que tiene una estrechez muy pronunciada. Esa estrechez representa la resistencia y se mide en ohmios. Entre más estrecho es, mayor es la resistencia. Y entonces más dificultades tiene el portador de carga, o sea, la corriente disminuye porque él tiene más dificultades para
atravesar el conductor. Recuerden que la corriente es la carga por unidad de tiempo. Entonces los portadores van a pasar, pero se van a tardar más. Por lo tanto, la corriente disminuye. ¿Y quién la impulsa? El voltaje. El voltaje es la energía que se le da para eso. Por eso queda claro, con eso, con este dibujito, con ese pichingo, queda claro que cuando un portador de carga circula a través de un conductor, pierde energía, ¿verdad? Y la fuente le da la energía le suple la energía. Los portadores de carga atraviesan el conductor, pierden energía y después ingresan a la fuente de voltaje y la fuente de voltaje les proporciona la energía adicional para volver a circular. Ese es el concepto muy básico que debemos manejar. Luego aparece la ley de Ohm, que nos relaciona a la corriente que circula a través del conductor, a la resistencia del conductor y a la energía por unidad de carga que ofrece la fuente, que es esto que está acá. O sea, es la ley de Ohm. Aquí está despejada para los tres parámetros. Usualmente uno la reconoce de esta forma, como V es igual a R por I. En la conexión serie suponemos que tenemos, digamos, un cierto número de resistencias que le representamos de esa manera. Digamos que esta es la resistencia R1 y tenemos otra resistencia R2, etcétera. Un número cualquiera, un N número de resistencias, N resistencias, Rn. Y entonces las podemos conectar. La manera más simple para conectarlas es conectarlas en serie. Entonces tenemos la primera conexión básica y así vamos a tener una serie de resistencias conectadas así. Aquí tendríamos R1, R2, R3, etc. Y entonces las alimentaríamos a través de las dos terminales extremas. O sea, conectamos, por ejemplo, el borne positivo de una fuente de voltaje DC, una batería, a esta terminal y el negativo a la terminal opuesta. Y de esa manera se va a producir la circulación de corriente. La corriente sale, la corriente convencional. Acuérdense que hemos dicho que cuando hablemos de corriente nos vamos a referir siempre a la convencional. Sale de la fuente, atraviesa todas las resistencias y regresa a la fuente. El montón de electrones, bueno, de portadores de carga en general, van a circular de esa manera. Esta es la corriente de la fuente. Observen que ese montón de electrones pasan a través de la resistencia R1, después a través de la resistencia R2, R3 y así sucesivamente. Por lo tanto, si localmente nosotros medimos la resistencia de la corriente de cada una de ellas, nos daríamos cuenta de que es igual ahí. O sea, llegamos entonces a la siguiente conclusión. Las resistencias en serie tienen la misma corriente cuando están en serie, porque es la corriente misma la que las atraviesa todas. Esa es la característica. Si los capacitores en serie tenían la misma carga, las resistencias en serie tienen la misma corriente. ¿Ok? Ya vimos por qué. Entonces vamos ahora a establecer, ¿se acuerdan que habíamos dicho que cuando teníamos un conductor por donde entraba la corriente, los portadores de carga entran al conductor a atravesarlo con un voltaje mayor, o sea, con un potencial mayor, y pierden energía en el proceso? Entonces, por donde entra la corriente, se le pone un signo positivo para recordar que hay una pérdida de energía, y por donde sale se le coloca un signo negativo. Eso es establecer la polaridad. Entonces vamos a hacer todo lo mismo en todas. Vamos a tener eso hasta llegar a la última. La polaridad de la fuente es inversa, porque la fuente, los portadores de carga entran con una potencial menor, negativo, y salen con un potencial mayor. O sea, la fuente les hace lo contrario de los dispositivos pasivos que le hacen perder energía. La fuente le da energía. Entonces ahora pensemos en términos de energía por cada una de las cargas. O sea, pensemos en términos del voltaje. Cuando los portadores de carga
o los portadores de carga necesita que un voltaje V1 los empuje. ¿Se acuerdan el pichinguito empujando? Entonces, cuando requieren una energía que es el potencial por unidad de carga V1 entre sus terminales para atravesarlo, un voltaje diferente que va a depender de su resistencia para V2 y así sucesivamente. Cada uno de ellos requiere una energía correspondiente. ¿Ok? Quiere decir, y en total vamos a tener una fuente con un voltaje V. Quiere decir que si hacemos un simple razonamiento de energía, concluiremos que la energía que la fuente se dio en un cierto tiempo se repartió en cada uno de los resistores o resistencias. O sea que la energía que fue necesitada para atravesar cada uno de ellos, sumada, nos da como resultado la energía total que por unidad de carga invirtió la fuente. Eso es una simple aplicación de conservación de energía. Es como un principio de conservación de energía. ¿Ok? Se le llama en este contexto, en el contexto técnico que estamos viendo, se le llama ley de voltajes de Kirchhoff. Quiere decir que si usted toma una malla cerrada, un círculo cerrado, la suma de las caídas de voltaje que se experimentan al pasar a través de las resistencias es igual al voltaje de la fuente. O sea, eso es lo mismo. El voltaje de la fuente es igual a la suma de las caídas de voltaje en una malla cerrada. A eso se le llama ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Ok? Entonces vamos ahora a usar la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Bueno, la ley de Ohm nos dice que en una resistencia es igual a la resistencia por su corriente. Si lo aplicamos, para cada una de estas resistencias tendríamos que V1, el voltaje de la resistencia 1, es igual a R1 por I1, pero como I1 es la misma, lo podemos dejar como R1 por I. Es la misma corriente, es lo que dice aquí. Entonces, el voltaje de la resistencia 2 sería el de la 3, R sub 3 por I, y así sucesivamente, hasta llegar al voltaje de la enésima resistencia, que sería Rn por I. Si sustituimos esto acá, aquí, en esta ecuación de leyes de voltaje de Kirchhoff, entonces vamos a tener esta siguiente expresión. R1 por I más R2 por I más R3 por I hasta llegar a la última resistencia, Rn por I. Usted está haciendo un proyecto y en el proyecto va a consumir un cierto número de resistencias. Y cuando va usted con la proforma de presupuesto, el contador, como siempre, que nunca se lleva bien con los ingenieros, con nadie, como siempre, el administrador le dice que él no tiene pisto para comprarle todo ese montón de resistencias y que vea cómo hace. Porque ellos lo único que saben es de papeles. Entonces usted regresa a su oficina y tiene que buscar la manera de reducir este montón de resistencias que usted puso. Además, pensándoselo bien, dice usted, bueno, la verdad es que si lo logro, voy a tener un espacio menor donde ponerlas y me va a ser más fácil trabajar. Y a la larga, entonces, se busca el lado positivo y usted deja de enemistarse con el administrador. Entonces tiene B, aquí tiene las resistencias. ¿Cuál es el reto? Pues el reto es sustituir todo ese montón de resistencias que usted originalmente consideró por una sola, a la que va a llamar usted resistencia equivalente, que va a estar conectada a la misma fuente de voltaje, ¿verdad? Esta es R equivalente. Pero es claro que, como están en paralelo, vean, el voltaje de la resistencia equivalente es igual al voltaje de la fuente. Entonces usted puede establecer, siendo que aquí circula una corriente, que si son equivalentes, debería ser la misma corriente que está circulando por todas las resistencias que originalmente usted consideró. Tiene que ser equivalente y tiene que ser la misma corriente y el mismo consumo de energía. Entonces B tiene que ser igual a R equivalente por D.
Y esto lo sustituimos acá, miren, acá. No, más, perdón. Eh, me fui muy lejos. Esto lo sustituimos acá. Y entonces veamos qué es lo que obtenemos. Tenemos que R equivalente, que multiplica a I, perdón, esto es por I, es igual a R1 por I, más R2 por I, más R3 por I, hasta llegar a la última, Rn por I. Y se cancela I, y nos queda la ecuación. Ya usted logró resolver su problema. La resistencia equivalente cuando están en serie, como bien lo dijo su compañero, es opuesto al capacitor, es la suma algebraica. En la conexión paralelo, tenemos una serie de resistencias. Ok. Digamos N, de diferentes valores. R1, R2, R3, Rn. Y cuando las conectamos en paralelo, significa que tomamos un conductor, un alambre, y las unimos todas al mismo conductor, las soldamos todas, miren, por la misma terminal. Y hacemos lo mismo con la otra terminal, las soldamos todas a un solo conductor, así. Y entonces la fuente de voltaje la ubicamos acá, aquí. Y vamos a colocar la batería, las alimentamos a través de esa conexión, en paralelo con la fuente. Entonces, igual, ¿verdad? Observe que la corriente que la fuente entrega llega a este nodo. Observen que ese nodo es el mismo conductor. Todo esto, ¿se acuerdan? Es un mismo conductor. Usted lo soldó. Es una superficie equipotencial hasta acá. Es la misma. Como es la misma la de abajo. Todo esta terminal, el nodo inferior, es uno solo con la conexión de la fuente con las terminales de las resistencias. Es un solo conductor, es otra fuente, perdón, es otra superficie equipotencial. Entonces, la corriente que la fuente entrega llega a este nodo y se divide. Alguna de ellas, de esos portadores de carga, van a atravesar a la resistencia 1. Entonces van a tener una resistencia R1. Otras van a atravesar por la resistencia R2, permítanme. Otras van a atravesar por la resistencia R2, van a formar la corriente de ella y así sucesivamente. Cada una de las resistencias recibe una corriente. Eso es muy simple de verlo. Imagínese que usted tiene un tubo de agua madre y va a alimentar a un grupo de casas. Y cada una de las casas tiene su propia tubería que lo conecta al tubo madre. Cuando usted abre la válvula, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que las personas tengan, el número de grifos que las personas tengan abiertos en sus casas, entonces van a tener diferentes flujos en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y entonces es claro que el flujo total es igual a la suma de los flujos parciales. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? El chorro total de electrones o de portadores de carga es igual a la suma de los portadores de las corrientes que pasan por cada una de las resistencias. Noten una cosa, que como están en paralelo, todas las resistencias, al estar conectadas a las mismas dos superficies equipotenciales, tienen el mismo voltaje. Entonces, la característica de las conexiones paralelo, al igual que los capacitores, es que los dispositivos conectados en paralelo tienen el mismo voltaje. Misma diferencia de potencial o voltaje. Esa es la condición. Entonces sabemos también, por la ley de Ohm, que el voltaje de una resistencia
es igual a su corriente multiplicada por su resistencia. Voy a despejar esta expresión para la corriente. Me va a quedar como B dividido por R. ¿Ok? Entonces voy a sustituir eso acá. Quiere decir que yo puedo expresar esto como el voltaje B entre R1 más, como es el mismo, el voltaje entre todas las resistencias al estar en paralelo es el mismo, más el voltaje B entre R2, más el voltaje B entre R3 y así sucesivamente hasta llegar al enésimo. ¿Verdad? Y esta es igual a la corriente total. Y de nuevo, queremos reducir todo ese montón de resistencias que están conectadas con una sola, a la que vamos a llamar R equivalente, conectada con la misma fuente de voltaje B, que tiene que producir la misma corriente total, de tal manera que los efectos sean los mismos. Por eso se llaman equivalentes. Quiere decir que, siendo que esta resistencia tiene el voltaje frente a ella en paralelo, el voltaje es igual a la resistencia equivalente por la corriente I. Y esto lo voy a sustituir acá, aquí. Aquí me va a quedar entonces, si yo despejo para la corriente, me va a quedar que la corriente es igual a el voltaje dividido por el equivalente. Y esto lo sustituye acá. Y ahí tenemos entonces que se cancela B en esa expresión. Y nos queda la ecuación con la que vamos a poder hacer reducciones de resistencias en paralelo, que ya se acordarán que es la que se usaba para capacitancias en serie. Entonces una buena idea que tuvo su compañero fue eso. Y es bueno que ustedes lo recuerden, que la manera de reducción de resistencias y capacitores son opuestas, ¿verdad? Ahí tenemos entonces la ecuación. Voy a llamar ejercicio 1. Ejercicio número 1. En el que tenemos 3 resistencias. R1, R2, estas dos están conectadas en paralelo. Si no están viendo, no se preocupen, ya voy a corregir eso, es que estoy viendo ahorita la presentación. Y aquí tenemos a otra resistencia, R3. Y miren cómo están conectadas. Aquí tenemos una fuente de voltaje. Más menos B. Y se nos dice los siguientes valores, los voy a copiar acá. R1 es de 3 ohmios. R2 de 6. Y R3 de 5. Mientras que se nos dice que determinemos cuáles son varias cosas. Nos dicen que la corriente a través de esta resistencia R2, la voy a dibujar así, I2, es un dato que nos dan, es igual, nos dicen, a 4 amperios, que son las unidades de corriente. Y nos piden que encontremos las corrientes en la resistencia R3 y en la resistencia R1, I1. O sea, nos piden encontrar 3 cosas. Obtener un análisis de reducción o como podamos. I1, I3 y el voltaje de la fuente. Primero voy a encontrar, yo tengo este dato, vean cómo lo vamos a analizar. Yo sé que la corriente circulando por R2, porque es el dato que nos dan, es I2 igual a 4 amperios. Quiere decir que yo puedo obtener el voltaje en la resistencia de R2, que lo voy a llamar B sub 2. Ese voltaje, de acuerdo a la ley de Ohm, que la voy a escribir aquí para que la tengamos presente, despejada para sus 3 parámetros, B sobre R, o R es igual a la razón de B por I, E sobre I. Ahí la tenemos, la ley de Ohm.
B entonces es igual a la resistencia R2 por I2. O sea, 6 por 4, 24 voltios. Entonces, en esta resistencia, voy a hacer el detalle acá. Aquí tenemos a R2. R2 tiene un voltaje. Vean la polaridad con la que la estoy escribiendo porque yo dibujé a la corriente en este sentido. Entra por más y sale por menos. B2. Pero ¿cómo está con R1? ¿Qué relación? Paralelo. Está en paralelo. Por lo tanto, ¿cuál sería el voltaje de R1? El mismo. El mismo. Entonces quiere decir que B1 es igual a B2 y con la misma polaridad. Y por lo tanto, podemos aplicar la ley de Ohm a la resistencia de R1 y obtener su corriente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Que B1 es igual también a B2, o sea, es igual a 24 voltios y es igual al producto de la resistencia R1 por I1. Entonces, de aquí despejamos para I1. Y nos quedaría entonces que I1 es igual al voltaje B1 entre R1. Es decir, 24 dividido por 3, eso da 8, ¿verdad? 24 voltios dividido por la resistencia que es 3, eso nos da 8 amperios. Ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos una de las respuestas. I1. Ahora tenemos que encontrar a I3. Entonces fíjense bien. Vamos a calcular I3. Hagamos un detalle aquí. Aquí tenemos a este nodo de acá. Le voy a llamar a este nodo A. A este nodo le voy a llamar A. Noten que la fuente manda su corriente y la corriente I, le vamos a llamar, entra a ese nodo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos a la corriente I entrando a ese nodo. Y aquí tenemos el nodo A. De ahí se subdivide. Una parte se va para la resistencia R1 y otra parte se va para la resistencia R2. ¿Cuánto se va a la resistencia R2? I2, que ya nos la dan. Aquí se vienen 4 amperios. Y por acá vienen 8 amperios. Entonces, ¿cuánto vale I? 12. 12, ¿verdad? Usamos el concepto simple, miren qué fácil. La corriente entrante, que es otra forma de representar las leyes de corriente de Kirchhoff. Cuando una corriente entra a una superficie, la corriente entrante tiene que ser igual a la suma de las corrientes salientes, entendiendo que la superficie es el nodo A. Y entonces, I2. De esa manera, claramente, 12 amperios es la corriente I. ¿Y cuál es la corriente que pasa por R3? I, ¿ven? R3 viene, aquí se vuelven a unir I1 y I2 y vuelve a circular la corriente completa por el otro lado. Entonces, la corriente que está pasando por R3 y 3, que es la que nos están pidiendo, es la misma corriente de la fuente. ¿Lo ven? Por lo tanto, es claro que I es igual a I3, que es lo otro que nos pedían, igual a 12 amperios. Ya tenemos dos respuestas. I2, I3, perdón, e I1. Entonces ya, solo nos falta el voltaje B. Para encontrar el voltaje B, vamos a usar la estrategia de reducción. Fíjense bien, voy a reducir estas dos resistencias que están en paralelo. Las voy a sustituir por una sola. Aquí vamos a tener, le voy a llamar a este nodo B. Este es el nodo A y este es el nodo B. Entonces, aquí tenemos el nodo A y aquí el B. Entre estos dos nodos ahora voy a tener solo una resistencia. Le voy a llamar resistencia equivalente 1. Aquí tenemos el nodo A y aquí el B. ¿Qué valor tiene R equivalente 1? A ver, sería 1 sobre R equivalente 1, usando las expresiones que dedujimos, ¿verdad? Para las resistencias conectadas en paralelo. El inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma algebraica de los inversos de las resistencias. Entonces significa que 1 sobre R equivalente 1
es igual a 1 sobre R1 más 1 entre R2. Y luego vamos a aplicar ¿cuánto les da R1? Equivalente a 1. El inverso de un tercio más un sexto, ¿a cuánto es igual? Dos. ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto me dijo? 2. 2. 2 ohmios. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Voy a construir el circuito que nos quedó. Nos quedó aquí A, la resistencia que acabamos de encontrar. Aquí tenemos B, que es R equivalente a 1. Y luego acá, la resistencia R3 que teníamos, ¿verdad? R3. Y aquí la fuente. B, que es la que queremos averiguar. Y es claro que I3, vean, la corriente I es la misma que pasa por I3 y es la misma que pasa por R equivalente 1, ¿lo ven? Porque ahora queda en serie con la fuente. Las dos estas quedaron conectadas entre A y B. Estas dos, representadas por R equivalente 1, quedaron ahora conectadas en serie con la resistencia R3 y con la fuente. Entonces, la corriente de la resistencia equivalente 1 es igual a I3, que ya la habíamos calculado, 12 amperios. Y yo puedo entonces obtener el voltaje aquí. ¿Cuál es el voltaje entre las terminales de esta resistencia? B equivalente a 1 le voy a llamar. Con la ley de Ohm, B equivalente a 1 es igual a la resistencia equivalente a 1 por su corriente, I equivalente a 1. O sea, que el voltaje ahí tiene que ser igual a 2 que multiplica a 12, 24 voltios. 24 voltios. Muy bien. Y entonces vean que ahora podemos hacer una ecuación de voltajes, una ecuación de leyes de voltajes de Kirchhoff alrededor de esta malla. Vean cómo se hace esto. Primero, ubicamos las polaridades, de acuerdo al concepto que hemos manejado, ¿verdad? Que cuando la corriente entra a una resistencia o a cualquier dispositivo pasivo, entra con un potencial mayor y sale con un potencial menor. Que con la fuente es al revés, entra con uno menor y sale con uno mayor. De hecho, la fuente ya tiene su polaridad y no va a cambiar. Y después pasa por la resistencia R equivalente a 1 y entonces de esa manera las polaridades quedan así. ¿Alguna duda con eso? ¿Está bien? ¿Cómo dijo? Repite, por favor. Vamos a recorrer esa malla cerrada en la dirección de esta corriente, que coincide con la dirección en la que la corriente sale de la fuente. La corriente en la fuente va de menos a más y recorre. Entonces usted comience por acá, por esta marquita de aquí, a recorrer los dispositivos como que estuviera en una carretera y regresar al punto de partida. Y en cada establecimiento que se encuentra en la carretera, usted va a notar perdón, usted me estaba preguntando por la polaridad. Por donde la corriente entra, mire, en el sentido de la corriente, si es un dispositivo pasivo, le ponemos polaridad positiva. Y por donde sale, negativa. Cuando llegue a esta resistencia, va a ser positivo en el nodo A y negativo, por lo tanto, en el nodo B. Y la fuente ya tiene su polaridad, esa no va a cambiar. Es más menos. ¿Esto quedó claro ahora? Sí. Entonces, bien, entonces ahora vamos a hacer esta ley de voltajes de Kirchhoff. Comenzamos con esta marquita. Y vamos anotando los voltajes, los signos que nos vamos encontrando. Primero, ¿qué tenemos? El voltaje que hay en la resistencia R3. O sea, voy a anotar más, porque me encontré con un signo más primero. El voltaje de la resistencia 3. Luego sigo recorriendo y me encuentro con un menos el voltaje de la fuente. Sigo recorriendo y me encuentro con un más el voltaje de la resistencia equivalente 1. Y llego a mi punto de partida igual a 0. Eso que acabamos de hacer es una ley de voltajes de Kirchhoff. ¿De qué otra manera lo pudimos haber planteado? Bueno,
que el voltaje de la fuente es igual a la suma de la energía que pierde los portadores de carga cuando pasan por la resistencia equivalente 1 más la energía que pierden cuando pasan por la resistencia B3. ¿Ven? Los dos son lo mismo. Si yo paso B al otro lado, me queda esta ecuación. Son lo mismo. Podemos usar cualquiera de los dos. Usted elija cuál sea el que le quedó más claro. ¿Ok? Entonces de aquí encontramos B. BR equivalente a 24 voltios, 1. Y B3, aquí lo tenemos, ya lo habíamos calculado, creo, no, ¿verdad? Bueno, B3 es igual a la resistencia R3, lo vamos a calcular acá. Es igual a R3 por su corriente I3, que es I. O sea, R3 es 5, que multiplica la corriente I, que es 12. Y eso nos da 60 voltios. B3 es igual a 60 voltios. Y entonces, la fuente debería tener un voltaje de 84 voltios. Aquí está. Ahí tenemos entonces la respuesta.